Cuando uno considera la Escritura, o más aún cuando ya hemos pasado por una carta o por un libro completo de estarlo estudiando, escudriñando, pues yo creo que se cumple la bienaventuranza, ¿cierto? Cuando dice bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque la promesa es ¿cuál? Que serán saciados. Pero piense que para que esa bienaventuranza se mantenga, debemos, o más bien, en nuestra humanidad, el hambre y la sed se mantiene, se aviva, porque, o si no, no habría bienaventuranza, si no tenemos hambre y sed. ¿A qué me refiero? Que cuando hemos pasado ya por un libro o una carta, en lo particular lo que fue la carta a los Gálatas, que abordamos todo un tema y una cantidad de particularidades y de principios bíblicos, uno dice, fui saciado, pero tengo hambre y sed, ¿cierto? Y yo considero efectivamente que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas pues nos dejó en esa situación, en esa experiencia. ¿Cuál? En una expectativa, en la expectativa de saber más de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pues así es como termina la carta, con una bendición. Que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre vosotros, ¿verdad? Así es que nos deja esto en un panorama de querer saber más acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es donde nuestra confianza, nuestra fe es donde se va a depositar, donde va a descansar. En Jesucristo es allí donde posamos nuestra confianza. Y quiero que lo piense de esta manera. Cristo efectivamente es el fundamento donde nuestra fe, la fe salvífica, esa fe que salva, se asienta, donde se cimienta y donde crece. Así es que es de vital importancia que nosotros conozcamos ese fiel cimiento, que es Jesucristo, que lo conozcamos a Él con más profundidad. Y esto será de bendición tanto para el creyente como para el que no lo es. Porque para unos, en el caso de nosotros, que hemos creído, va a redundar en que nuestra fe va a ser fortalecida, nuestra confianza, nuestra esperanza va a cobrar mayor vigor. ¿Y qué pudiéramos decir para el incrédulo? Pues efectivamente estamos hablando de la luz del mundo, de la vida misma que le es manifiesta sobre su vida de pecado, sobre su vida de necesidad, la cual, si es voluntad del Señor, puede redundar en salvación para vida eterna. De esta manera, me parece que lo más correcto es que nos adentremos a un conocimiento mayor, ¿cierto? A un conocimiento más profundo de quién es Jesucristo, de cuál es su obra. Y piensen esto, muchas personas sobre la tierra saben algo de Jesús, ¿verdad? Usted les pregunta quién es Jesús, pues van a tener algún concepto, pero no necesariamente sus fuentes de conocimiento acerca de Jesús, no necesariamente son las bíblicas. No es porque lo oyeron de la Biblia, no lo oyeron de la palabra de Dios. Quizás lo conocen a un Jesús por una película, o lo conocen por las tradiciones, o aún por esa tradición oral que se da de padres a hijos. Por eso es que muchas personas pueden decir que conocen a Jesús, pero no necesariamente desde la Escritura. Entonces, estamos hablando de un conocimiento que no es el bíblico. Pero fíjense que si nosotros decimos que Jesús es el fundamento de nuestra fe salvadora, pues hermanos, quisiéramos, o cuando menos yo y la
iglesia, todo creyente quisiera una fuente segura, confiable, que efectivamente nos lleve a desbordar en el conocimiento, que nos diga quién es esta persona de Jesucristo, que podamos resolver esa pregunta: ¿quién es este Jesús sobre la cual hemos de depositar nuestra plena confianza? ¿O no es así? Bueno, cuando nosotros queremos saber, piénselo así, cuando nosotros queremos saber algo con más detalle acerca de un personaje importante, muy seguramente vamos a Google. No, vamos a una biografía, ¿verdad? Buscamos la biografía, acudimos a una biografía de ese personaje. Incluso hay hombres ilustres que han escrito su propia historia, que es lo que se conoce como una autobiografía, ¿verdad? Y este tipo de escritos, este tipo de literatura es donde encontramos toda esa información necesaria y en algunos casos hasta detallada de la vida de esa persona. Incluso desde que nace hasta que muere. Bueno, si es que ha muerto el personaje. Pero dentro de esa línea de tiempo que nos puede presentar una biografía, se resaltan ¿qué? Se resaltan las obras, se resaltan las palabras de esa persona, incluso se resalta la influencia que ese personaje ha tenido sobre la sociedad. Y podemos decir que no hay una autobiografía de nuestro Señor. No la hay. El Señor nunca escribió un libro diciendo: yo soy. Pero sí, hermanos, pudiéramos nosotros acudir a testimonios muy cercanos. Muy cercanos. Y fíjense que se escribieron 4 libros, 4 documentos, que fueron 4 hombres inspirados por Dios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes escribieron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esos escritos de estos 4 hombres es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Evangelios, ¿verdad? Esos son los evangelios. Aunque, fíjense que, aunque son solamente 4 los evangelios en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos son los libros de todo el Nuevo Testamento? ¿Del Nuevo Testamento? ¿Quién da menos? 27. ¿Sí? De 27 libros del Nuevo Testamento, solamente 4 son evangelios. Pero aún así, esos 4 evangelios casi ocupan la mitad del Nuevo Testamento. O sea, es muy importante lo que tenemos acá. 4 evangelios, casi la mitad del Nuevo Testamento nos habla de quién es Jesús. Pero piensen esto: toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Escritura da testimonio de Él, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero los evangelios tienen una particularidad. ¿Cuál? Y es que en ellos nosotros podemos encontrar lo que más se parece a una biografía, lo que más se parece a la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pero a diferencia de las biografías modernas, los evangelios no consignan todo acerca del Señor. No lo consignan. Por ejemplo, no sabemos con detalle acerca de la niñez de nuestro Señor, mucho menos de lo que Él hizo en su adolescencia. Quisiéramos saberlo, pero no está consignado. Aunque Hollywood, ¿sí?, películas, sí nos muestran ciertas escenas, y se me viene a la mente una escena que alguna vez no vi la película, solamente fue ese detalle. Eso fue seguramente una Semana Santa. ¿Sí? Presentaron una película donde el niño Jesús, a una edad, qué sé yo, 8 años, creería, en donde el Señor, bueno, el niño, jugando en una piletica de agua donde hay un pececito, milagrosamente multiplica los pescados.
Claro, todo esto es completamente inventado por los hombres, ¿sí? Porque la Biblia no nos habla de esas puntualidades que hizo el Señor ni de niño ni de adolescente. Nosotros pudiéramos pensar que si son 4 los evangelios que encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, pues lo más natural es que serían 4 historias idénticas, ¿verdad? 4 historias idénticas, pues se trata del mismo personaje. Pero lo que es cierto es que hay diferencias entre esos evangelios. Hay diferencias. Por ejemplo, en lo que respecta a ciertas secuencias cronológicas. Usted, por ejemplo, lee Lucas, después lee Mateo, y va a decir, uy, pero ¿cómo así? Si el Sermón del Monte está por acá, y aquí Lucas lo presenta después de esto, antes de aquello, ¿qué pasa? Efectivamente, porque no hay, o más bien hay ciertas diferencias en lo que respecta a esas secuencias cronológicas. No todos los evangelios coinciden con esa misma línea de tiempo. Y esto no significa que los evangelios, la Biblia, tenga error. No, eso no significa. Esto lo han hecho valer, o más bien los liberales han querido encontrar en la Biblia esos errores. ¿Para qué? Para minar la fe del pueblo de Dios. Pero nosotros somos conscientes que la Biblia no tiene error, es inerrante. Ahora, lo que sí sucede es que la intención de los evangelios está en revelar efectivamente a Cristo, revelar su obra como las buenas nuevas de salvación. Esa es la intención de los evangelios. Y siendo el Espíritu Santo el autor de esos escritos, pues hermanos, también él guió a los escritores humanos, guió a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para presentar 4 relatos con 4 ópticas distintas de un mismo evento. O más bien, de un mismo personaje. 4 ópticas distintas de un mismo personaje. Piensa en Mateo. Mateo era un publicano, ¿verdad? Era un judío. Él escribió especialmente a una audiencia judía. Por eso es que cuando uno lee el Evangelio de Mateo, se hace más que evidente que él quiere mostrar a Jesús como el rey, como el Mesías esperado por los judíos, y hace muchas referencias al Antiguo Testamento, al rey profetizado, al Mesías profetizado, algo que para un judío le iba a ser fácil de entender. Mientras que Marcos, él fue un misionero, ya lo encontramos en esos viajes misioneros, incluso con Pablo. Por su parte, Marcos, él enfatiza en su evangelio en ese poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobrenatural en qué sentido? Hace mucho énfasis en los milagros. El poder de Cristo sobre la enfermedad, el poder de Cristo sobre la naturaleza, el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios incluso. Así es que Marcos lo que hace es presentar a Cristo como un benefactor de los seres humanos, ¿sí? El que vino a servir, el que vino a ayudar. Por eso Marcos presenta a Jesucristo como siervo. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo. El Evangelio de Lucas. ¿Lucas quién era? Un médico, ¿sí? Mire, esto no es que digamos todos venían de la escuela teológica de aquí o de allá, o venían de un seminario, o eran de tal iglesia. No, nada de eso. Eran completamente distintos estos personajes. Y Lucas, en su calidad de médico, él escribe un tratado, refiriéndome solamente al Evangelio, no al libro histórico de Hechos, sino este Evangelio él lo escribe
donde él presenta quizás la biografía más completa que se tenga de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo en el Evangelio de Lucas es presentado como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre. ¿De qué manera? Pues manifestando que este Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, está lleno de compasión por los pecadores y por los desventurados. Pero hay un cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan? Un pescador. Era un pescador, ¿verdad? Y a diferencia de los otros tres evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas, que son considerados, estos primeros tres, que son considerados como evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? La palabra sinóptico significa ver a la vez. Ver a la vez. Es decir, que se pueden poner uno al lado del otro y se pueden considerar todos porque son muy armónicos. ¿Sí? Muy armónicos entre ellos. Hay un alto grado de similitud entre ellos, pero el Evangelio de Juan es diferente. Este sí que es diferente. ¿Y es por qué? Porque la intención de este escrito del Evangelio de Juan tiene una particularidad, y es la de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo con toda la profundidad, una profundidad que va más allá de lo histórico. Una profundidad que va más allá de lo profético. Una profundidad que va más allá incluso de lo práctico. Y con esto estoy dándoles características a los sinópticos. Mateo habla de ese Cristo histórico del Antiguo Testamento, profético del Antiguo Testamento. Lucas hace toda esa historia que él vivió sobre la tierra y ese práctico que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo manifiesta en Marcos. Pero Juan va más allá de esto. Él quiere dar a conocer a Dios, a Cristo como Dios. ¿Sí? A Cristo como Dios. Jesús es Dios. Eso es lo que quiere Juan expresar en su evangelio. Hermanos, la mayoría de los estudiosos bíblicos, ellos concuerdan en decir que el evangelio de Juan es el escrito más profundo y más espiritual que se puede encontrar en la Biblia. El evangelio de Juan. Y en este evangelio, en el evangelio de Juan, es donde se apunta al corazón de su audiencia con el propósito de que crea. Llama a creer en este Jesús que es Dios. ¿Esto qué implica? Que el evangelio de Juan tiene un propósito altamente evangelístico. Y es en este evangelio, hermanos, donde tenemos el versículo quizás más citado que se utiliza para presentar el evangelio. ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera... Amén. ¿Sí? Mire, ese corto versículo que debemos memorizarlo, tenerlo en mente, manifiesta el corazón de todo lo que presenta el mismo evangelio, ¿sí? Así como en este versículo todo el evangelio de Juan está saturado de dos temas y lo citamos ahorita. Bueno, los que lo citaron, este versículo de Juan 3:16 cita dos temas que a lo largo de todo el evangelio allí están, uno al lado del otro, y se resalta a la vista de cualquier hombre cuando lo lee, cuando lo entiende, y son el tema de la fe y el tema de la vida eterna, porque todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Esos dos grandes temas están a lo largo y ancho del evangelio de Juan. Así es que, hermanos, con el favor de Dios, hemos de abordar el estudio del Evangelio de Juan. ¿Con el propósito de qué?
Pues de fortalecer nuestra fe, si es que hemos creído en el Señor. Hemos de fortalecer nuestra fe, una fe que se desgasta en este mundo, una fe que se carga de incredulidad con lo que nosotros experimentamos y vivenciamos, o cuando nos alejamos del Señor, nuestra fe se enfría. Nuestra fe se debilita y tiene que volver esa fe a ser puesta en ese fuego para que sea calentada y para que vuelva a hervir, para que vuelva a producir esa confianza propia en el Señor Jesucristo. Ese es el propósito de este evangelio y ese va a ser el propósito a lo largo de esta exposición. Y así, pues nuestra confianza pues va a ser nutrida. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Porque fácil es quizás abordar a Cristo como el que hace milagros, el que sirve, el que ayuda. Y está bien, pero hay veces nos confiamos en ese entendimiento y olvidamos que Él es Dios, que Él es Dios, no es mi par, no es aquel que está al lado mío y yo me puedo chancear con Él y puedo manosearle, si se me permite decirlo, chancearme. No, Él es Dios. Así es que los evangelios, al considerarlos como una generalidad, siempre hemos de tenerlos como lo que son. Los evangelios son relatos. Y esto es lo hermoso de entrar a estudiar un evangelio, porque un relato siempre va a ser interesante. A usted siempre le va a gustar, más a las mujeres que a los hombres, que le cuenten. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar? ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es un relato. Y a todos nos gusta que nos cuenten un relato. Y esos son los evangelios. Un relato. Y siempre un relato será muy, muy interesante. Pues se presta ¿para qué? Pues se presta para que nuestra atención sea cautiva. Seamos dinamizados para buscar resolver muchas preguntas que tengamos en lo que respecta a nuestro Señor. ¿Por qué obró? ¿Por qué dijo? ¿Cómo es esto? Una cantidad de elementos que nos van a ayudar a fortalecer nuestro conocimiento en el Señor. Y en el Evangelio de Juan, ¿sí?, va a presentar efectivamente un grupo de relatos, ¿sí? Un grupo de relatos. Y fíjense que Juan, a diferencia de los otros evangelios, incluso llega a parecerse en esto al Evangelio de Mateo, Juan no presenta los relatos en un orden estrictamente cronológico, ¿sí? No los presenta estrictamente en ese orden, sino que él va a estructurar el Evangelio por temáticas, ¿sí?, por temas que claramente van a tener un orden en la narración. Por eso es que vamos a encontrar ciertas diferencias con otros evangelios en ese orden cronológico. Juan, ya adentrándonos al libro, Juan comienza con un prólogo. Comienza con un prólogo, donde el propósito de ese prólogo, fíjense que no es el de distinguir quién es el escritor del libro, ¿sí? Él no va a decir, ay, le damos gracias al escritor que dedicó tiempo, esfuerzo, sueño, recursos, nada de eso. El propósito de este prólogo está es enfocar su atención es en quien realmente lo merece y es en la persona de la cual se va a hablar, el personaje principal que es nuestro Señor Jesucristo. Este prólogo ocupa 18 versículos, los primeros 18 versículos del capítulo 1. Y aquí nosotros, fíjense, yo no sé, espero que ya todos hayamos leído alguna vez, cuando menos, este evangelio.
Y ustedes, si lo traen a la memoria o si le echan un repaso así rápido en las Biblias que tienen en sus manos, ustedes van a darse cuenta que en ese prólogo usted no va a encontrar una genealogía. No hay una genealogía. No hay la narración del nacimiento del Señor. No lo hay. Aunque tanto lo uno como lo otro, tanto la genealogía o el peso de una genealogía y el peso de la narración del nacimiento del Señor, su esencia se hacen aquí presentes. ¿Por qué lo digo? Porque lo esencial de la procedencia de Jesús y de su nacimiento es presentado de una manera magistral con la encarnación del Verbo de Dios. Es más profundo, es más espiritual. Aquí es donde no vamos a encontrar la historia de un bebé envuelto en pañales. Usted no lo va a encontrar. No va a encontrar a un bebé puesto sobre un pesebre, sino más bien vamos a encontrar a la divinidad de Cristo en su preexistencia en el seno de la Trinidad, que ahora se humana para salvar a los hombres de sus pecados. Poderoso es Dios. Quiero que hagamos, hermanos, lectura de los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Y que nos apoyemos en este texto para reflexionar en la majestad del Verbo de Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dejemos hasta allí la lectura. Ahora, lo que aquí, hermanos, nosotros tenemos es un juego de palabras, si usted se dio cuenta, ¿sí? En el principio era el verbo, se habla, hay repeticiones, ¿cierto? Verbo, era, principio, se repiten una serie de palabras en este par de versículos. Por eso es que digo que se trata de un juego de palabras, que al igual, hermanos, como cuando se le enseña a un niño algún concepto, que uno lo hace es repita y repita y repita. Juan el apóstol va a combinar estas palabras con el propósito de enseñarnos una verdad profunda de quién es Cristo, de manera que lo entendamos de una manera sumamente fácil, por más que es profunda y que es de orden espiritual. Hermanos, es usual que los padres, cuando queremos comenzar a enseñar a nuestros hijos las verdades de la Biblia, ¿por dónde comenzamos? Por el principio. Por el principio hemos de comenzar, ¿verdad? Y eso mismo hace Juan. Eso mismo lo hace él. Fíjese, ¿qué dice él? En el principio era el Verbo. Y si usted es consciente, esta expresión en el principio, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Él está trayendo la atención a su audiencia, a ustedes y a mí, ¿a dónde? Al Génesis. Al Génesis. Pudiéramos encontrar como un paralelo en lo que, de la manera que comienza Génesis, a lo que ahora tenemos aquí en el Evangelio de Juan. Génesis 1:1, ¿cómo comienza? En el principio, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y Juan cómo comienza? En el principio era el Verbo. Y esta primera expresión de Juan nos lleva a la primer verdad acerca de Cristo, y es que Jesús es eterno. Ay, pero ¿cómo, pastor? ¿Dónde dice en el principio el Verbo era eterno? ¿Sí? Pues esto es lo que vamos a estudiar en este primer punto, que Jesucristo es eterno. Fíjese, aunque la palabra principio que encontramos allí
no es sinónimo de eternidad, ese principio sí es un hito. Es un hito en la existencia del verbo. Es un antes y un después. Ese principio tiene que ver con ese justo instante del comienzo de alguna cosa. Eso es la palabra principio, ¿verdad? Es el comienzo de una cosa. Pero aquí es puesto como un hito en la existencia de Jesucristo. Y digo que es el comienzo de una cosa como lo presenta Génesis 1, donde se cita precisamente el comienzo de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el comienzo de la existencia de lo que no existía. Ahora, todos conocemos bien esa historia del Génesis y la creemos como fidedigna. Y dentro de la doctrina de la creación sabemos que Dios creó todo, absolutamente todo. ¿Y lo creó de qué? De la nada, ¿cierto? Es lo que en teología se llama ex nihilo. Lo creó todo de la nada. Ahora, así es que antes de Génesis 1, versículo 1, ¿qué había? Nada. ¿Sí? Pero no podemos decirlo así nomás, sino debemos ser más precisos. Antes de Génesis 1:1 no había nada creado. No había nada creado. ¿Por qué? Porque sí había, sí existía Dios en la eternidad. ¿Cierto? Entonces, hay que ser precisos. No había nada creado. Solo Dios existía en la eternidad. Por eso es que esa palabra principio es una marca allí donde se nos dice que es un antes y un después. Mire, con la creación de lo visible y la creación de lo invisible, Dios crea el tiempo. Es decir, antes no había tiempo. La eternidad se caracteriza por que no hay tiempo. No hay tiempo. De manera que Dios mismo, desde que Él comienza su creación, que crea el tiempo, Él mismo cuenta los días de su creación. ¿Desde qué comienza? Desde cero. Fíjese que pasada la primera tarde y llegada la mañana se contó como el día 1, no como el día 10, como si existiera antes de eso algo. No, lo cuenta como el día 1 y así sucesivamente. Pero ¿qué hay antes de ese hito? ¿Qué hay antes de ese principio? ¿Qué pudiera existir? Pues Juan 1:1 lo responde. Él dice, en el principio era el verbo. Era el verbo. Es decir, que antes de la creación del tiempo, antes de la creación de cualquier cosa, antes que cualquier reloj comenzara a registrar los instantes de la creación, antes de todo lo creado, era el verbo. Era el verbo. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que el verbo ya existía. El verbo ya existía. ¿En el tiempo? No. Porque el tiempo vino del principio hacia adelante, demostrado con la creación. El tiempo no existía antes de lo creado. ¿Dónde existía el verbo? En la eternidad. Aún antes de todo lo creado, el verbo ya existía. Por lo tanto, el verbo no fue creado. No fue creado. Por eso es que les digo, hermanos, que el principio, esa palabra principio, marca un antes y un después. Donde el verbo existía antes de la creación y existe después de la creación. Y esta idea se ve reflejada precisamente con el uso de esa palabra era. ¿Sí? Cuando usted lo lee ahí, dice en el principio era el verbo. Y seguramente cuando nosotros usamos esa palabra, consideramos como ese era como algo que ya pasó.
¿sí? Que pasó. Pero debemos entender que no es tan simple como decir que se trató de una experiencia pasada, como si esa experiencia hubiera tenido un inicio y aún un final. Pasó. Era el verbo. Como si fuera antes. ¿Y qué sucedió? Hay dos palabras griegas que dan ese entendimiento, como algo que fue y que ya no es, y hay otra que enseña que fue y que sigue siendo. Y es esa palabra griega que utiliza Juan en este versículo cuando dice era. Es la palabra griega eimi, la cual dice, ¿sí? O esa palabra eimi lo que describe es una continuidad de una acción en el pasado. La continuidad de una acción en el pasado. Es decir, que no solamente existió, sino que continuamente existió antes de la creación. Existió. Y esto da una idea de perfecta eternidad. La palabra eimi, era. Pero yo pregunto, ¿quién es este ser que estaba desde antes de la creación? Porque hasta aquí ya entendemos. Hubo un antes, un después. Antes de la creación era lo eterno. Y se nos dice que el verbo era. Antes de ese principio. ¿Quién es este ser que estaba antes de la creación? Bueno, solo en el versículo 1 se nombra, fíjese que se nombra 3 veces a este ser eterno, llamándole ¿cómo? El verbo, ¿cierto? Se le llama el verbo. Y es la palabra griega logos, que seguramente la hemos escuchado, que literalmente significa palabra, y muy seguramente en algunas de las traducciones modernas de la escritura no vamos a encontrar en el principio era el verbo, sino en el principio era la palabra, ¿sí? La palabra, porque eso es lo que significa literalmente, palabra. ¿Qué es una palabra? ¿Para qué sirven las palabras? Fíjense, si nosotros pensamos en ese término, las palabras ayudan a comunicar lo que queremos. Esas son las palabras, ¿verdad? Para eso nos sirven. Es por medio de palabras que nosotros transmitimos nuestro pensamiento. Pero hemos de entender aquí, en lo que nos presenta Juan, hemos de entender aquí que la palabra verbo, logos o palabra como tal, es presentado como un nombre. ¿Sí? Un nombre que se le da a este ser que es eterno. Es un título, un nombre. Y es el apóstol Juan, qué interesante, que es Juan quien en repetidas veces en sus escritos usa este nombre, pero solo quiero citar 2 textos para poder entender quién es el verbo. Y cito de este mismo evangelio de Juan, allí abajito en el verso 14, Juan 1:14, que nos dice, y aquel verbo, nuevamente, ese logos, esa palabra, fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es? Cristo. Es Cristo. Pero este mismo Juan, en su último tratado, que es Apocalipsis 19, versículo 13, nuevamente habla del verbo de Dios. Apocalipsis 19, verso 13. Él dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Hermanos, indudablemente, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios que se encarnó y que vendrá por segunda vez a juzgar a todos los hombres de la tierra. Jesús es el verbo.
Jesús es la palabra. Y como ya les dije, que la palabra se utiliza para dar a conocer los pensamientos, para dar a conocer la voluntad. Será por medio de Jesucristo, el Verbo de Dios, por medio de Él, que Dios el Padre comunica su voluntad. Es una revelación. Es la revelación de Dios, una revelación especial. Y solo por medio del Verbo de Dios, por medio de Cristo, es que podemos conocer al Padre. No hay otra manera. Solo por el Hijo. Piense por un instante lo importante que es la palabra de Dios. Pues se trata, cuando usted piensa en la palabra de Dios, usted debe pensar en su poder y en su sabiduría. Cuando el Señor, nuevamente remitiéndome al Génesis, dice la Escritura, y dijo Dios, háganse, etc. El poder de su palabra es manifiesto en la creación y se evidencia su sabiduría. Todo lo hizo perfecto, con propósito. Entonces, considerar que la palabra de Dios es poder y sabiduría, eso son las marcas que tiene Jesucristo. Dios mismo. Hagamos un ejercicio. Quiero que vaya al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 8. Y quiero que entendamos Proverbios 8 bajo la luz de Juan 1:1. Entonces, por eso leo nuevamente Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y de lo que ya sabemos, el Verbo es Cristo, el Verbo es eterno, el Verbo es preexistente. Hasta ahí vamos en nuestra exposición de Juan 1:1. Pero ahora, con esa luz que tenemos de Juan 1:1, Proverbios 8 se va a hacer manifiesto de quién se está hablando allí. Fíjese, de una manera general, Proverbios 8, todo ese capítulo, se personifica a la sabiduría. Se personifica a la sabiduría. De modo que dice, por ejemplo, en el versículo 12. Por favor, apaguemos los celulares. ¿Sí? Versículo 12 de Proverbios 8. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Se está personificando a la sabiduría. Y ahora bien, quiero que hagamos una lectura quizás más amplia de los versículos 8 al 10, del 6 al 10. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. ¿Quién dice? La sabiduría. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Mire quién es Cristo, el Verbo de Dios. Ahora, Él es nuestro Señor. Él es Jesucristo, quien de su boca no solo produjo bendiciones para los hombres, sino que produjo todo el conocimiento tan necesario para saber quién es Dios.
Y dentro de ello está eso, precisamente, la bendición de que sobre nosotros, sobre nuestra incompetencia de ser hombres descarriados y cargados de pecado, pudiéramos conocer la salvación. Cristo, Él mismo, es la plenitud de la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Pero quiero enfatizar esto con esos versículos 22 y 23 de Proverbios 8. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Lo está leyendo con las gafas de Juan 1:1? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Solamente Él, Cristo. Así es que hasta aquí, hermanos, nosotros pudiéramos concluir cuando la Biblia dice, en el principio era el verbo, significa que el verbo es eterno y que no ha sido creado. Él es Cristo. Pero hasta allí no llega el texto, porque nos da otra verdad lo que nos dice Juan 1:1, y es que Jesús no solamente es eterno, no solamente no es creado, sino que nos dice ahora que Jesús es divino, es divino. Y para esto, el apóstol Juan usa dos expresiones. ¿Cuáles? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Son dos expresiones, ¿verdad? Con la primera, ¿qué es lo que hace? Lo distingue de Dios. Hace una distinción entre Dios y el verbo. Pero con la segunda nos está diciendo que el verbo es igual a Dios. Que el verbo es Dios. Pero veamos la primera declaración. El verbo era con Dios. Mire, esta expresión, o más particularmente esa expresión, era con, significa estar literalmente cerca de, o más bien estar cara a cara. Era con, piénselo, el Hijo, el Verbo, cara a cara con su Padre por toda la eternidad. Miren, hermanos, si uno estar en la presencia de Dios, si uno no experimenta el querer estar siempre con Dios, es que usted está más muerto que una piedra. Si usted, en la experiencia temporal en la cual estamos, si usted, su anhelo y su querer no es estar en la presencia de Dios, en el culto público, piedra es lo que tiene en su corazón. Está endurecido, porque esto lo que hacemos el día domingo es lo que usted va a hacer por la eternidad. Estar cara a cara con Dios. Pero bueno, volvamos al texto. Es Dios, es el Verbo, cara a cara con su Padre. ¿Y qué denota esto? Bueno, esto denota comunión. Esto es comunión, una comunión como ninguna. Se trata de una comunión de un altísimo grado de intimidad en medio de la Trinidad. De la Trinidad. Es una relación donde se experimenta todo lo que puede llegar a experimentar la deidad. Allí, en el seno de la Trinidad. Sin la necesidad de nada que ellos no fueran, sin necesidad más bien, de nada que estuviera por fuera de ellos. En la Trinidad ellos están completos. No necesitan nada. No necesitan de la creación, no necesitan del hombre, no necesitan de las ofrendas, no, nada, no necesitan de sacrificios. Ellos son plenos allí en su intimidad. Hermanos, jamás pudiéramos imaginar qué tanto es el grado de ese deleite, de ese gozo y la expresión absoluta de todas las majestades que se entrelazan en la relación eterna entre el Verbo y Dios.
jamás pudiéramos llegar a alcanzar ese entendimiento. Y en medio de tanta sabiduría e inagotable inteligencia en la eternidad, es que surge allá, en esa comunión tan íntima, es allí donde surge el deseo de la voluntad de Dios de redimir a hombres pecadores. Por toda la eternidad meditando, pensando en usted y en mí. Amén. Mire, nosotros humanamente que medimos las cosas, qué es importante y qué no, aún en lo más importante lo olvidamos. Lo olvidamos. Pero los salvos del Señor, los escogidos del Señor, siempre estuvimos en su mente, en su plan eterno, allí. Ahora, si estuvimos en la mente del Señor, ahora el Verbo de Dios, dentro de esa comunión tan íntima que tenía con el Padre, hubo un pacto, lo que se conoce como el pacto eterno o el pacto de redención, ¿sí? Y es en ese pacto donde el Verbo de Dios debía dejar esa gloria de estar cara a cara con el Padre para venir a la dinámica de los hombres. Mire, es por eso que más adelante, cuando el Señor está a días de ser crucificado, Él levanta una oración al Padre y le dice, en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, el Señor estaba en esta tierra, salvando hombres pecadores, pero con su corazón, con su deseo de estar nuevamente en la plena comunión con el Padre, cara a cara. Y el Verbo era con Dios. Hermanos, y es aquí donde cabe precisamente ese concepto de distinguir a dos personas, de distinguir al Verbo y de distinguir a Dios. El Verbo es una persona y Dios el Padre es otra persona, que se distinguen, están cara a cara. Así es que ese término persona ciertamente nos va a ayudar a entender que Dios es una trinidad de personas. Un Dios es trinidad de personas. Un Dios que no se puede dividir, ¿sí?, en su sustancia, que no se puede dividir en su naturaleza, porque es un solo Dios. Y eso es lo que nosotros hemos de creer. Si usted no cree esto, no cree nada. Jamás nada podrá creer que sea suficiente para confiar en Jesucristo. Pero Juan va más allá. Él va más allá en su introducción de las buenas nuevas de Jesucristo, que pasa de decir que Cristo es eterno, que Cristo es la sabiduría de Dios y que tenía una comunión exclusiva con el Padre, para que ahora nos presente o lleve su conocimiento, su línea de pensamiento, a que entendamos que Cristo es, o el Verbo era Dios, por usar sus mismas palabras. Es eterno, autoexistente, comunión perfecta con el Padre, distinto al Padre, y ahora que nos diga, el Verbo era Dios, era Dios. Y yo creo que se trata de la declaración más explícita y más clara que nos presentan las Escrituras, afirmando que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Si usted quiere entender otra cosa, como hay muchos allá afuera,
quieren entender otra cosa, es necesario manipular la Biblia. Hay que manipular el texto para enseñar que el Verbo era un Dios. Así lo dice la traducción pervertida de la Biblia de los Testigos de Jehová. Y así lo creen. Que Jesús es creado. Es un semidios. Ahora, aquí lo que hace Juan es que al decirnos que el Verbo sea Dios, Él está ratificando no solo la deidad del Verbo, la eternidad del Verbo, sino todos los atributos que son exclusivos de Dios y que todos son distinguibles en el Verbo de Dios. Y quiero citar solamente algunos que nos presenta la confesión de fe, cuando él dice que Dios es inmutable, pero piénselo, el Verbo es inmutable. Dios es inmenso, el Verbo es inmenso. Dios es eterno, el Verbo es eterno. Es inescrutable, es todopoderoso, es infinito en todos los sentidos, es santísimo, es sapientísimo, es libérrimo, es absoluto. Y la confesión se queda corta porque la Biblia muestra muchas más perfecciones acerca de Dios, siendo el Verbo Dios. Y así es que nosotros hemos de entender, hermanos, que si este es el carácter de Dios, pues es natural que sea el carácter de Cristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, son Dios, pero tres en personas. Tres en personas. Ahora piensen esto. Si el propósito de este evangelio es que creamos en Jesucristo, como bien lo dice al finalizar este evangelio, que dice el capítulo 20, verso 31, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Ese es el propósito del evangelio. Pues lo primero que hemos de creer es que el Verbo es Dios. Si usted no pasa eso, no hay nada. De ahí en adelante no hay nada. No, pero yo creo que Él es un buen maestro. Pues yo creo que en Él hay bendición, yo creo que Él hizo milagros. Pero si usted no cree que el Verbo es Dios, tiene la base donde usted va a sentar su confianza, es una delgada capa de hielo. Y abajo lo espera un abismo de perdición. Este mismo evangelio se va a encargar de dar evidencias contundentes de esta verdad, de que el Verbo es Dios. Porque eso es lo que hace el prólogo. Hace una introducción, presenta temas y esos temas los va a desarrollar a lo largo del evangelio. Pero por citar un ejemplo, nuestro Señor hace uso del nombre que se le da solamente a Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Yo soy. Además, nuestro Cristo asegura que Él es el único, o más bien, que Él es uno con Dios. Uno con Dios. Y para finalizar este mismo evangelio, nosotros encontramos un episodio donde Tomás, un discípulo del Señor, él hace una de las declaraciones más contundentes, y es que viendo a Cristo resucitado, cae de rodillas delante del Señor y le dice: Señor mío y Dios mío. Hermanos, y a esto es a lo que nosotros debiéramos llegar, o todo hombre debiera llegar. Esta debe ser la consecuencia directa de conocer a Jesucristo, de saber quién es Él. Y es que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a decir: tú eres mi Señor,
Tú eres mi Dios. Pero, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, debemos confesarlo y debemos creerlo. Y debemos creerlo. Ahora, el versículo 2 de Juan 1, sencillamente, si usted lo nota, es una repetición. Y por no usar la palabra repetición, digo yo, se trata de un énfasis en lo que ya se ha dicho. Y es que este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? El verbo del cual ha estado hablando. Y ese versículo 2, aquí es donde lo que hace Juan es unir la preexistencia de Cristo, el que era en el principio, y lo une con la comunión íntima entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Por eso es que digo que se trata de un énfasis de lo que él ya ha dicho. Se trata de un eco, ¿sí? Un eco. Y debiéramos nosotros considerar que se trata de algo de suma importancia cuando tiene que ver con una repetición. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra repeticiones en las Escrituras, esto quiere dejarnos en claro, o a quien lo lee, que se trata de una impresión de suma importancia. Cuando el Señor decía, de cierto te digo. Esto es muy importante, muy importante. Óigame bien, no es que no sea importante cuando no encontramos repeticiones. Ay, no, es que aquí no se repite nada. Solo lo dijo una vez, esto no es importante. No. Todo es importante en la Escritura. Todo es importante. Pero sí, cuando hay una repetición, se está marcando un énfasis ¿en qué? En que prestemos toda nuestra atención para que guardemos esa doctrina. Y en este caso, estamos hablando de la doctrina de la divinidad de Cristo. Que entendamos de una vez y por todas que Él no es una criatura, que más bien que Él es Dios y que como Dios Él ha existido antes de lo creado y que en su existencia Él gozaba de plena y perfecta comunión, una perfecta relación con Dios el Padre. No una relación superficial, sino una unión de su naturaleza. Él es Cristo. Así es que si nosotros pudiéramos en esta mañana poder responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Usted tiene mucha información en Juan 1, versículo 1 y 2, para poder saber responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Pero ¿cómo puede este par de versículos ser aplicados a nuestra vida? Porque se trata de algo sumamente profundo. Sin lugar a dudas, se trata, hermanos, de los cimientos de nuestra fe. Esta es la base. Este es el fundamento de lo que decimos creer. Aquí es donde se descansa absolutamente todo. Que Jesús no fue un personaje netamente histórico, o mucho menos inventado. No es un mito. No fue un hombre. No fue sencillamente un maestro, un rabino. Él es Dios quien vino a la experiencia de los hombres. Negar esto, negar que Jesucristo es Dios, nos deja a las puertas del infierno. Las declaraciones que aquí nosotros encontramos no son para nada negociables. Para nada. Ay, no, es que yo no soy reformado, yo soy no sé qué ciencito, ¿sí? Y allá nosotros no creemos en la deidad de Cristo, pero somos cristianos, hermano. No es hermano, porque está negando a Cristo, está negando lo que Él es. Que no seamos nosotros de ellos.
Nadie podrá alcanzar la salvación omitiendo estas verdades eternas. Pues invocar a Cristo, cuando una persona invoca a Cristo como Salvador, pues necesariamente lo ha de confesar como el Dios eterno. Dios eterno. Y si ustedes se fijan bien, esta revelación de Jesucristo va más allá de un pesebre, ¿sí? Hoy, ¿qué se celebra eso? Una tradición, un pesebre, pero el Señor va más allá de un pesebre y jamás nos dejó a que nosotros estuviéramos celebrando su nacimiento. Claro, está en la Escritura, lo debemos recordar, pero el día domingo se celebra la resurrección de Jesucristo. Celebramos el nuevo nacimiento de los creyentes. Celebramos la deidad del Eterno que se hizo hombre. La intención del Señor no es que nos enternezcamos con un bebé recostado en un lugar humilde, al lado de animales, cantando bonito, no. Esto no es lo que el Señor nos está apuntando a nuestro corazón. Bueno, tampoco es que debamos negarlo, porque eso fue así. Pero lo que hace el Evangelio de Juan es correr ese velo y de llevarnos mucho antes de la encarnación. Nos lleva a la mismísima eternidad, donde la gloria de Dios era manifiesta solamente para el disfrute del seno trinitario. La máxima expresión de amor allá en el seno de la Trinidad. Y miren dónde nace todo. ¿Dónde nace todo? De Dios mismo. Si el Evangelio, piensen esto, son las buenas nuevas para los hombres, ese Evangelio solo pudo provenir ¿de dónde? De la eternidad. De la eternidad. De la deidad. De la máxima sabiduría de Dios. Mire, si la solución para la tragedia de los hombres, que es el pecado, si la solución provino de lo que es eterno, provino de lo que es divino, sencillamente estamos hablando de una solución que es radical, de una solución que es drástica, pudiéramos decirlo, de una solución que es sin medida, de que lo eterno y lo divino se revistiera de temporalidad, se revistiera de humanidad para salvarnos. Y si usted es consciente de esto y lo piensa mejor, eso que usted puede haber considerado como un error, una falta, una tontería, un pecadillo, eso provocó que el Eterno, que gozaba de perfecta comunión con el Padre, se revistiera no como un ángel, sino como un ser humano, no para presentar rituales, no para presentarnos una nueva religión, sino para que Él mismo, en la persona, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, dejara su gloria para venir a salvarlo a usted y a mí. Para Dios no fue un juego, no fue un juego. Mientras que para nosotros pecar, el Señor sabe que yo soy débil. El Señor también sabe que Él es justicia y fuego consumidor. Esa gloria de perfecta comunión que gozó el Verbo con el Padre, vino el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, vino a darnos a conocer esa gloria a todos los que creen en su nombre. Ese cara a cara. Juan 17:24. En eso que se conoce como la oración sumo sacerdotal. Juan 17:24. El Señor orando dice:
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esta es la meta, la gloria de Dios. Ese es el lugar de nuestro reposo. Allí es donde está la bienaventuranza, en estar eternamente cara a cara con nuestro eterno Salvador. Yo no sé si usted tenía un pensamiento distinto de lo que es estar con Dios. Quizás a usted le vendieron la idea de, ay, unas bodas, ay, una gran cena, ay, no, voy a ser el capataz de tal porcioncita en la tierra. Eso no es la meta del cristiano, la meta de la salvación. A lo que vino Cristo es que disfrutemos lo que Él disfruta cara a cara con el Padre, de la gloria de Dios. Ahora bien, y cierro con esto, hemos de considerar también, hermanos, seriamente que Cristo es el Verbo de Dios. Es la sabiduría perfecta, ¿sí? Lo que significa que Cristo es la personificación de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, ¿dónde usted lo encuentra? En Cristo. Allí está la voluntad de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y ahora, la sabiduría de Dios, perfecta y excelentísima, que habitaba en la eternidad, ¿viene a quién? A nosotros los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es la expresión sublime del conocimiento, del discernimiento y del entendimiento de Dios. Cristo. Cristo. Hermanos, Cristo es el único camino para llegar al Padre. Y allí mismo, en este capítulo 1, al finalizar este prólogo, en el verso 18, se nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, cara a cara, Él le ha dado a conocer. Por medio de Cristo, hermanos, es que nosotros podemos acercarnos al Padre. No hay otra manera. Y por medio de Cristo, por su sabiduría, por lo que Él es, el Verbo de Dios, sabemos y sabremos, pues, cómo es que debemos acercarnos al Padre. Porque no es de cualquier manera, sino es conforme a lo que el Verbo, la voluntad de Dios, vino a manifestar cómo debemos presentarnos a Él. Pues Cristo es la palabra encarnada de Dios, quien con su vida, con su obra y con todo lo que Él dijo, nos enseña la manera correcta de acercarnos a este Dios eterno. ¿Alguna vez usted quizás ha orado, Dios, háblame, Dios, dame sabiduría, Señor, quiero conocer tu voluntad? Pues hoy, si antes no lo sabía, la respuesta natural es Cristo. Es Cristo. Él es la voluntad personificada y encarnada de Dios. Si usted no sabe cómo actuar, si usted no sabe cómo tomar una decisión, si usted tiene entre multitudes de situaciones decidir ya mismo es A, B, C, etcétera, primero piense o pregúntese, ¿qué haría Cristo? ¿Qué dijo Cristo acerca de esto? De mi trabajo, de mi relación, de mis amigos, de lo que escucho, de mis gustos. ¿Qué dice Cristo que es la perfecta sabiduría? Y allí es donde efectivamente sabremos hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude con este nuevo camino que nos ha permitido iniciar el día de hoy estudiando el Evangelio de Juan,
y que estas verdades que tenemos aquí consignadas en tan solamente 2 versículos de la deidad de Cristo y de su eternidad se claven en nuestro corazón y sepamos vivir dignamente, porque el Eterno vino para llevarnos al Eterno. Vamos a orar.